cambios que se vienen presentando en cuanto a la función de análisis y sobre todo diseminación de la información. Entonces, con eso quisiera más bien invitar a todos los participantes para que ojalá pudiésemos compartir algunas ideas en cuanto a este documento que para mí eventualmente OIMA, ojalá que lo podamos publicar para el conocimiento de las demás personas. Cedemos la palabra al señor Rolando González. Gracias. Sobre la misma tesis del doctor Lam, conversábamos sobre el asunto aquel de que los sistemas de información siempre buscamos ser transparentes, difundir por todos los medios, sea internet, sea correo electrónico, sea lo que sea, ¿no? Pues al mismo tiempo, la gente que está del otro lado, los usuarios y las personas, los agentes, también avanzan en la tecnología. Le contaba al doctor sobre una cuestión que me pasó el día de ayer. Resulta que en la frontera con Panamá este país tiene un hospital. Y me llamaron del hospital y me dijeron que la señora encargada, que ella comparó la lista de precios de que se difunde por internet y resulta que era diferente a la lista que el señor proveedor de los hortalizas le llegó, ¿no? O sea, una lista es la que se publica y la otra el señor llegó a cobrarle con otros precios, obviamente más altos que la lista oficial. Lo que quiere decir que también hay gente que está así avanzando como nosotros en la transparencia, también hay gente viendo a ver cómo avanza, a ver cómo hace cosas malas. Entonces le decía yo a él que una sugerencia de nuestra parte sería que los sistemas de información deberían tener un mayor contacto con las tecnologías de información y comunicación, con las TICs, con los ingenieros en sistemas, para ir de la mano en el avance, sí, pero también con la seguridad de los datos, en el sentido de que la lista de precios que yo estoy emitiendo como sistema de información, me aseguren que sea la que le llega al usuario final, no que una lista yo tengo aquí en la computadora, en el web, y otra es la que le llegan a cobrar al hospital o al asilo de ancianos o a lo que fuera, ¿no? Entonces era como agregarle un pedacito ahí de la seguridad de los datos, en esta era de la informática, ¿no? Sobre la tesis de lo que decía Lam, de que se trata de contribuir en algo, ¿no? Gracias. Gracias, Rolando. Rápidamente, igual repito, yo creo que de eso se trata, de este taller, de que podamos compartir experiencias y probablemente la experiencia de ustedes pueda hacer que sea similar en otros países, la estemos viviendo, y nuevamente yo invito a todos a que podamos ir construyendo una mejores estándares para podernos compartir. Gracias. Tenemos espacio para 3 preguntas más. En este caso, le cedemos la palabra a nuestro compañero de Bolivia. Gracias. Para Víctor, en los CIMAS, Víctor, ¿consideras integrar la información de la producción agropecuaria, el abastecimiento de los productos en los mercados y los precios en los mercados para que nuestra información sea confiable? Bien, es algo interesante combinar la investigación de campo con algunas otras variables relativas a lo que es el mundo, el sector agropecuario. Eso de tener investigadores en campo averiguando precios productores, como que conlleva también averiguar el porqué de los precios están arriba, están abajo. Tiene que haber un factor económico atrás, y generalmente esa investigación como que obliga a saber sobre si la producción entonces de un determinado producto fue menos o fue más, si hubo una oferta o sobreoferta. Es decir, las leyes de mercado, los precios suben si es que tenemos algo que afectó la producción, si hizo que ésta sea menos de lo esperado,
y eso es la ley de la económica, ¿no? De la oferta y de la demanda. Entonces, si estás en campo por averiguar precios, claro que casi obligadamente como que tienes que vincularlo con la información de producción. Y no solamente precios productora, hay que también pensar en las otras puntos de recolección de datos como son bodegas comerciales, centros de acopios, precios a nivel de agroindustria, siempre es importante, para saber en cuál de todas estas fases no está funcionando bien o está funcionando bien. Igual la información es buena, ¿no? De si esté bien o esté mal, esa información, y eso hay que siempre tenerla lista para cualquier tipo de análisis que posteriormente se haga. Pues mi respuesta yo creo que en ese sentido es sí, hay que vincular la información de precios con las otras variables del sector agropecuario. Víctor, creo que también tenías una pregunta. Gracias. Esta es una pregunta para Gayatri y si hubiese estado Terry, quizás iba a responder también. This is a question for Gayatri. If Terry were here. He visto en Canadá al menos y en Estados Unidos que la información también sirve para todos estos programas estatales como seguro agrícola, como compras del gobierno también en la actividad de almacenamiento de granos y también en lo que dicen los subsidios agrícolas, medidas de apoyo al productor en forma directa. ¿De qué forma la información que ustedes generan sirve o contribuye para esos afinamientos de los planes del gobierno en la intervención de la producción? I can't say that the government intervenes with production, but it is. El gobierno, es muy útil la información, porque el gobierno tiene algo que se llama programa de pagos en avance, adelantados, en donde los productores piden el 50% de lo que esperan hacer, y esto es un préstamo, puede ser granos, puede ser cualquier área. Y las organizaciones que mantienen este programa dicen, este es el monto que esperamos al final de la estación para este producto y piden el 50% de eso. Entonces, otro grupo evalúa si la información es correcta y la inteligencia que tenemos nosotros con respecto al mercado se debe a que quizás sabemos que el precio de la papa va a bajar porque hay una producción excesiva. Entonces, quizás no es de conocimiento común. Aplicamos ese conocimiento junto con la información de mercado sobre el precio actual y predecimos lo que va a ser y enviamos nuestra recomendación. Posiblemente no apoyaríamos el precio que presentan porque sabemos que no lo van a obtener al final de la estación. Entonces, la información actualizada del mercado es muy precisa, es muy necesaria por estos motivos. Y para el otro programa que tenemos, que es Agro Recovery, recuperación agrícola, tenemos 45 días que nos dan para elaborar un programa y empezar a financiar a productores. En 45 días tenemos que evaluar el daño, sea que sea una enfermedad, que sea una inundación, en una área en particular. Necesitamos información precisa del mercado con respecto a cuántos productores se encuentran en la zona, qué variedades están cultivando, cuál es la calidad, para qué. En papa es distinto, hay distintas variedades, distintas generaciones de papa y cada una tiene un valor distinto. Entonces necesitamos tener la información más actualizada a mano para poder responder en esos 45 días. Si no la tenemos, lo que ha ocurrido en el pasado, en donde no teníamos la información disponible, teníamos que regresar a hablar con las asociaciones de productores y obtener los precios
tales como los queríamos para poder diseñar el programa. Entonces es vital para esto. Con respecto al el seguro que usted mencionó, las tasas de seguro están fijas de una manera por los actuarios y es según una fórmula que es bastante precisa, pero sí nos piden inteligencia al mercado cuando deben expandir una cierta estación. Si no pueden cultivar una semilla por algún motivo o necesitan extender el tiempo de cosecha una semana, nos solicitan, nos hacen la pregunta, ¿es razonable? ¿Cuáles son las condiciones en el área? ¿Podemos extender? Entonces puede también obtener daños o reclamos por la falta de cosecha debido a... Entonces le damos a las aseguradoras información exacta para que ellos puedan diseñar los programas para responder a las necesidades de los productores. Espero que respondí a su pregunta. La participación de Ayrton. Queria perguntar ao Victor, uma pergunta técnica, assim, estatística, né? No Brasil a gente tem muitos problemas de séries históricas que são interrompidas por falta de produto. Então, há safra, há preços. Quando não há safra, não há preço. Qual é o procedimento correto? Repetir o preço nos meses que não tem safra ou não disponível? E a segunda pergunta, que eu acho que é parte dessa que a colega do Canadá respondeu, é se esses preços são utilizados como parâmetro para garantir renda ao produtor rural. Bueno, sobre la falta de datos en una serie histórica, en mi criterio es mejor no tomarlos en cuenta a menos que sean muchos los huecos de información y estés con el objetivo de a lo mejor calcular un índice de estacionalidad de precios. Quizás explorar fuentes alternativas como variable proxy para poder llenar ese tipo de información si es que es necesaria, pero forzar el llenado de datos en una serie, no puedo decir 100% de que no es recomendable, todo depende con qué objetivo persigas el llenar esos vacíos. Sobre la segunda pregunta, quizás no entendí bien la inquietud. ¿Me podrías repetir, Ayrton? Porque utilizamos os preços para fazer custo de produção, para ter a ideia de que se o produtor está tendo prejuízo ou lucro. Se por acaso, os preços que nós coletamos servem para o governo ter a certeza de que o produtor está vendendo abaixo do preço. E aí você concede um bônus para os pequenos produtores para que não tenha prejuízo naquela safra, aquela cosecha. Gracias. Sí, bueno, en ese sentido, los productos que son sensibles, estratégicos, y que es motivo a veces de que los ministros se vayan porque hay problemas. Bueno, en esos productos existe una política de precio mínimo de sustentación, mediante el cual se convierte en un activador de intervención del Estado para garantizar al productor un precio que cubre el costo de producción más una rentabilidad razonable. Solo en esos casos, entonces, una vez que se fija el precio mínimo de sustentación y los precios de mercado caen, solo ahí interviene el Estado a comprar al productor en forma directa. ¿Okay? ¿Quién es? Sí, entendí que no había más lugar a preguntas, pero era para compartir, y ya que estamos compartiendo cosas con Rolando, a modo de ejemplo, digo, en Uruguay hemos establecido hace 3-4 años un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas
en lo cual las licitaciones que hace el Estado, que tiene una unidad centralizadora de compras, los valores de referencia de algunos productos son lo que se relevan por parte de nosotros. Y eso hace que las licitaciones y el abastecimiento desde el ejército hasta sanatorios, los valores de referencia son tomados de ese relevamiento. Y las licitaciones o los abastecimientos se hacen en un canon por encima o por debajo de los números que nosotros relevamos, teniendo en cuenta la calidad del producto, o sea, qué calidad tiene y qué tamaño o calibre tiene también. Pero después lo podemos ahondar un poco más, porque me parece que es una buena experiencia. Bueno, ya con esto damos por cerrado lo que es la sesión de preguntas y respuestas y por concluido todo lo que teníamos que cubrir en el módulo 1, que son los factores claves en el diseño y manejo de los sistemas de información de mercados. Ahora procederemos al módulo número 2, que es la recolección de datos y control de calidad, y para esto le pedimos al doctor Luis Fernando Palmer. En su presentación del perfil de reportero y sus funciones principales. There is nothing to present, so we just gain an hour and a half. Parece que no hay nada que presentar, así que nos acabamos de ahorrar 1:30. Y el control. Well, while we wait, Mientras esperamos, debo explicarles por qué voy a hablarles en inglés, porque tal vez algunos de ustedes se están preguntando eso, pero yo trabajo para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y nosotros en calidad oficial tenemos que hablar en inglés en este tipo de eventos. Por eso voy a hablarles en inglés, aunque me muero de las ganas de hablar en español, así que si en la presentación incluyo unas cuantas palabras en español, les pido que me perdonen. Muchas de las cosas que les voy a mencionar en las próximas 2 presentaciones, tal vez suene un poco repetitivo. Algunas ideas que tal vez no hayan escuchado, o tal vez ya ustedes hayan estado conmigo en otros eventos y vayan a escuchar lo mismo. Así que me disculpo. Lo importante de esto es que no importa cuántas veces repita estas cosas, todas son ciertas. Así que, por favor, tengan presente que trabajamos para el Departamento de Agricultura y creemos en la recolección de datos y vamos a hablarles sobre lo que debe hacer un reportero. Este es el módulo número 2. Creo que aquí tenemos la presentación equivocada.
porque esa parte de la capacitación no era parte de la presentación que les iba a dar ahorita. Yo he hecho varios cambios, así que no sé. No, esto es lo única que tiene, parece. While we fix, Nos ha pedido si puede tener unos minutos para dirigirse hacia todos nosotros. Rafaela. ¿Ya? Bueno, solamente me quería un poco apesadumbrada, o no apesadumbrada, sino por el tema de que consultó Ayrton con respecto a si podía mantener los precios cuando no tienen zafra y ya queda sin productos, y si podría mantener ese mismo precio. Cuando uno realiza, por ejemplo, los índices estacionales en frutas y hortalizas, por ejemplo, tienen que quedar sin el precio. Si, por ejemplo, si se tiene precios según un determinado mes, se tiene ciertos productos hasta abril, entonces mayo, junio, julio se queda sin precios. Al hacer el comportamiento estacional y ver la referencia, si cuál es la época de mayor o menor afluencia del producto, entonces quedará vacío. Y eso va a ser muy útil, muy importante para poder traer productos del extranjero y aprovechar entonces esa ocasión que en el país no tiene ese producto y poder adquirirlo sin problemas, porque ese es el problema justamente que estamos teniendo en Paraguay, que queremos llevar, por ejemplo, bananos a la Argentina, y Argentina también tiene sus productos de banano, por ejemplo, y empiezan los problemas de los productores y demás. Entonces, ahora mismo queremos hacer, por ejemplo, índice estacional de los productos que aparecen en el mercado de la Argentina. Entonces, ese comportamiento estacional te está reflejando en cada país cuál es la época de menor o mayor afluencia de producto en el mercado y si hay producción de ese producto, valga la redundancia. Por eso que es importante mantener sin precios, no dejar con precios, porque si pone precio quiere decir que existe el producto. Muy corto. Okay, now we're going. bueno, voy a hablar bastante rápido para que no me tengan que escuchar tanto tiempo. Esta es la primera presentación de 2 que les voy a hacer. Y el nombre del módulo es recolección de datos o toma de datos y control de calidad. En la otra presentación el título está equivocado. No sé qué sucedió en realidad. Siguiente. Bueno, eso fue demasiado rápido. El título de la presentación es de perfil del reportero y sus principales funciones. Para preparar esta presentación, no solo tomé en cuenta mi propia opinión, sino que además recabé información de muchas de las personas con las que he trabajado a lo largo de los años. Con algunos he trabajado más de 10 años, también mi jefe y algunas otras personas que recaban información de mercado. Y aquí les voy a hablar sobre qué es lo que todas esas personas creen que debe tener un reportero. Estas son algunas consideraciones generales. En primer lugar, si estamos pensando en Myers-Briggs, no sé si ustedes conocen a Myers-Briggs, los tipos de personalidad que debe tener esos reporteros debe ser una personalidad extrovertida. Y si no es una persona extrovertida, debería tener la disponibilidad para emular o adaptarse. Esto es sumamente importante. ¿Cuántos de ustedes han sido reporteros de mercado? Yo sé que Mauricio ha sido reportero, pero
Solo unos pocos, ¿cierto? Aquí hay otros, ¿sí? Usted, Joseph y Barnaby. Entonces tenemos a 3 o 4. Esa es una buena cifra. Ustedes van a ver si me equivoco. Lo segundo es que sin importar la preparación, el reportero debe ser humilde, debe tener mucha humildad. Alguien lo mencionó esto anteriormente. Él no puede ir simplemente al mercado y decir, a ver, deme la información, por favor. No, así no se hacen las cosas. Bueno, pero yo soy malo con los chistes. El tercer punto que tengo acá es que el reportero debe estar dispuesto a interactuar con todo tipo de personas de diferentes orígenes, religiones, profesiones, condición económica, etcétera. Si usted no está dispuesto a hacer esto, es muy probable que vaya a fracasar como reportero. Esto es muy obvio. Debe interesarle el tema. También debe sentirse fascinado con la agricultura, porque muchas personas pueden sentirse interesados por aspectos del mercado, pero no en la agricultura como tal. Recuerdo que alguien una vez confundió un melón con una sandía, y él era reportero, pero ya no trabaja para nosotros. En cuanto a los conocimientos en agricultura, estos no son esenciales, pero si la persona cuenta con conocimientos en esta área, por supuesto que esto redunda en beneficio, es muy útil. También ya hablamos de la credibilidad. Esa persona debe ser digna de confianza, inspirar mucha confianza, porque cuando él interactúe con los informantes, él debe demostrar que se puede confiar en él para que el informante sienta que el reportero le va a ayudar y que no se trata simplemente de otro funcionario gubernamental en el que no debe confiar. Entonces, si él muestra que es digno de confianza, entonces podrá obtener la información más fácilmente al entrevistar a las personas para obtener los datos o la información que necesita. El reportero no puede ser perezoso ni engañar. También muchos reporteros, yo he visto a muchos reporteros en algunos países que tienen un negocio paralelo, y eso no se puede tener. Y más adelante voy a hablarles de esto. Debe estar dispuesto a seguir instrucciones y procedimientos. Para ser un reportero tienes que hacer exactamente lo mismo, el mismo tipo de investigaciones todos los días. Si usted trata de tomar atajos o hacer las cosas de manera diferente de lo que está en el manual, las cosas no le van a salir bien a largo plazo. Algunas personas únicamente están dispuestos a compartir los éxitos con sus superiores, pero los reporteros de mercado tienen que compartir también los rechazos que sientan, los problemas, los fracasos que tengan en el mercado para poderlos resolver. Si usted solamente quiere compartir con sus superiores las cosas buenas, no va a tener éxito como reportero. Víctor Hugo sabe mucho de esto. Esto es una comunicación en dos vías, entre sus superiores y el reportero. Honestidad, ya esto lo mencioné, y algo que tenemos como reporteros es que recibimos mucho rechazo. Muchas veces a mí me han dicho, regrese después, o por el momento no. Si usted no está dispuesto a aceptar los rechazos, no va a poder hacer bien su trabajo. Deben estar dispuestos a aceptar el rechazo y dejarlo pasar. ¿Ven? Voy rápido. Otras consideraciones generales: debe estar dispuesto a ayudar, a hacer preguntas, debe ser cortés, extrovertido, debe estar dispuesto a trabajar a horas muy extrañas,
A veces puede ser de 9 de la noche a 4:30 de la mañana o a la medianoche. A veces nosotros estamos ahí. Así que deben tener la capacidad para trabajar a horas muy extrañas en sitios que no son muy elegantes, por ejemplo, porque están trabajando en los mercados, y también deben tener grandes destrezas de comunicación para poder conversar con las personas y saber, por ejemplo, qué es lo que hace que los informantes colaboren, que hablen. A ver, aquí está nuestro colega, sí, Frank. Él dijo que esto era un arte, no era una ciencia. Usted no puede acercarse a dos informantes de la misma manera. Debe estudiar a cada uno. Lo más valioso que considero que tiene un sistema de información de mercados es su personal. Antes alguien mencionó que eso es lo que debe mantenerse. Bien, me está yendo bastante bien. Estas son características que debe tener un reportero para tener éxito en su labor. Estos son requerimientos generales. Voy a ser un poco repetitivo aquí. Ya les hablé de las consideraciones generales, pero estas son características que ustedes deben buscar cuando entrevistan a personas para que sean reporteros. Deben ser profesionales. Ojalá un ingeniero agrónomo, un economista, como mínimo con un título de bachiller, preferiblemente en agricultura, aunque no necesariamente. También debe contar con conocimientos básicos de computación y los programas de computación como Word, Excel, PowerPoint. Debe saber manejar una base de datos. A ustedes les van a enseñar más adelante cómo manejar su sistema de base de datos, pero debe tener conocimientos generales sobre cómo funcionan las bases de datos en general. También deben saber utilizar el manual de la organización, la base de datos, los procedimientos de la institución, así como el vocabulario. Deben utilizar un vocabulario acorde con la industria. Deben conocer todo el vocabulario que contiene el manual para poder realizar o redactar los informes de la manera en que el manual lo indica. Deben ir al mercado a obtener los datos. Así que las personas deben por lo menos saber conducir una motocicleta o un vehículo. Esto es muy importante. Tal vez a veces no estén pensando en eso al entrevistar a alguien, pero en realidad deben tomarlo en cuenta porque los mercados por lo general no están en algún sitio de fácil acceso. Además, que a las horas en que ellos deben trabajar no tienen buses disponibles. Así que esta persona debe saber conducir. Esto ya lo mencioné antes, debe tener buenas relaciones interpersonales, buenas maneras, debe ser respetuoso con sus superiores y con el resto del personal en las oficinas. Estas son básicamente las características que yo buscaría en un reportero de mercado. Por cierto, yo estoy en esa foto, pero nadie me entendió, ¿cierto? Las funciones de un reportero de mercado. Él debe asistir a todos los cursos de capacitación y participar activamente en los mismos. Debe estudiar de manera exhaustiva los folletos o manuales de instrucción, porque son los que le van a decir qué es lo que debe hacer y debe entender su labor muy bien. Debe cumplir todas las instrucciones contenidas en los folletos y manuales. Yo he visto en muchos de los países que he visitado
que muchas personas que tienen muy buena memoria, así que no toman notas cuando realizan sus investigaciones. Pero yo creo que es sumamente importante que los reporteros tomen nota de lo que están haciendo, porque tal vez estas notas las vayan a votar al integrarlas a la base de datos, pero vale la pena tenerlas. No dependan de su memoria cuando están haciendo una investigación de mercado. Una buena práctica que mencionó Frank anteriormente es la lista de informantes. Un reportero de mercado debe tener como una de sus funciones listas actualizadas. ¿Qué tal si un informante, si él tiene que, ya no trabaja al día siguiente, alguien debe llegar ahí y tener la información necesaria para realizar su labor? Bien, ahora bueno, esta es una traducción. Los reporteros deben mantener informados a sus superiores y si surge algún problema, deben comunicárselo a sus superiores para que se resuelva de manera expedita. Además, nosotros estábamos de visita en Nigeria en una ocasión y ahí había reporteros. Aquí había un reportero que estaba trabajando un día y había recolectado estos precios y Terry le preguntó, ¿usted visitó el mercado hoy? No, en realidad no estaba en el mercado durante un mes, pero si hubiera ido hoy, la información hubiera sido la misma. Pero como reportero, usted debe hacer su investigación el mismo día, en el lugar en que usted se supone que tenga que hacerla. Cuando en Trinidad y Tobago nos dijo que tenía un GPS y que sabían dónde estaban los reporteros, esto es muy bueno, porque las investigaciones no se pueden hacer desde la casa. Y ya mencioné esto antes, que el reportero no va a trabajar con un horario regular. Estas son las principales funciones de los reporteros de mercado: tomar datos con las condiciones y calidades indicadas en el folleto, en el manual, o dependiendo de lo que están investigando. Sí, esas son las principales funciones de un reportero de mercado. Investigar los precios, eso es básicamente lo que hace. Con diferentes características, ya sea tamaño, condición, etcétera. Debe también mantener el horario establecido en el manual o en el folleto de instrucciones. Yo he visto a muchos reporteros en distintos países que cuando no están trabajando no hay ningún informe. Pero es importante saber cuándo un reportero va a estar de vacaciones o si tienen una cita con el doctor, para que los gerentes sepan con anticipación esto y busquen un sustituto. Y de esa manera den continuidad a los informes. Vacaciones, etcétera. Retroalimentación. Si recolectan datos del mercado, deben asegurarse de agregar esta información. No pueden seguir preguntando y preguntando y pidiendo información sin compartirla. Esto funciona en dos vías.
Y ahora con todas las redes sociales, los SMS, todas esas tecnologías que a veces se me escapan los nombres, a pesar de todas esas tecnologías, la radio sigue siendo el mejor medio para llegar a las personas que más necesitan de esta información. Así que un reportero de mercado o la organización debe tratar de hacer llegar estos informes, tal vez no solo a la radio, sino por lo menos a un grupo de estaciones de radio. Porque las radios son lo que más utilizan los agricultores. Alguien dijo una vez que todos los agricultores no saben usar un teléfono celular, o saben usar un teléfono celular, pero si quiere información de 10 productos le va a salir costando $1, y muchos agricultores tal vez no tengan $1 para obtener la información de todos los productos. Así que si estos informes se transmiten a través de la radio todos los días, ellos van a escuchar este programa. Bueno, no sabía que tenían tantas funciones los reporteros. Debe escuchar a los usuarios. Ellos son los que por lo general les van a indicar qué es lo que deben hacer. Cuando yo cubría las flores, por ejemplo, había una flor roja, creo que era una rosa roja. Y estábamos cubriendo esta rosa durante 10 años. Y al final a mí me costaba mucho obtener los precios. Y yo me preguntaba, ¿por qué me están dando este precio para esta rosa? Y yo decidí preguntarle a los usuarios y ellos me dijeron, bueno, es que ya esa rosa no nos gusta tanto. ¿Por qué no lo cambian por la Madame del Bar? Que es otra rosa roja muy popular. Y una vez que comencé a investigar sobre esta Madame del Vars, ya comencé a recibir buena información y todos estaban contentos. Así que tienen que escuchar a los usuarios y satisfacer sus necesidades, porque al final estamos trabajando para ellos, no para nosotros mismos. No importa lo que pensemos nosotros, sino lo que piensan ellos, lo que les interesa a ellos. Nosotros solo tenemos la metodología para recolectar buena información, pero los que van a usar esa información son ellos. Por eso, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya no preparamos unos informes largos, sino que cada uno va y hace el informe que más le parece, en el que más quiere trabajar. Porque muchas personas lo que buscan son informes más específicos. El manual es un documento muy importante. Y si algunos de ustedes no tienen un manual o si están comenzando a construir su sistema de información, es bueno que tengan esto en cuenta. El manual debe contener toda la información que se refiere al sistema de información de mercado. Nosotros siempre decimos que debemos de llevar el manual con nosotros en todo momento, pero ya no lo hacemos, pero sí lo consultamos cuando estamos en las oficinas. Porque es muy fácil de accesar. Este es el último punto acá. Algo que debo mencionar es que si no entienden algo, como reporteros, sus superiores deben poder ayudarles o alguien del personal técnico. El reportero debe sentirse en libertad de hacer preguntas, de aclarar cualquier duda que tenga, porque como reporteros no deberían tener ninguna duda. Así que es importante que aclaren. Ya casi termino. Yo les quiero mencionar lo de la capacitación, porque, como dije anteriormente,
los informes de la recolección de datos es una de las funciones más importantes de un sistema de información de mercados. Algo que yo he visto en la mayoría de los sistemas de información de mercado es que tienen mucha rotación, porque les falta capacitar a su personal. Yo les he preguntado, ¿cuánto tiempo imparten capacitación? Entonces nos dicen, 1 o 2 días para los reporteros y luego ya están trabajando. Entonces muchos de estos reporteros no duran más de 1 año. La continuidad, el conocimientos institucionales y todos los esfuerzos que ustedes han puesto, todos van a dar al traste si no capacitan bien a su personal. Si miran a la mayoría de los sistemas de información de mercado, gran parte del personal va a dar del presupuesto va dirigido al personal, y si ustedes no los capacitan muy bien, entonces están desperdiciando muchos recursos. Así que quiero hablarles de qué es lo que hacemos en términos de la capacitación, qué pasos seguimos. Yo sigo siendo un reportero, lo he sido durante 24 años. Y tal vez el reportero promedio en el Food and Vegetable Markets News ha estado trabajando también igual cantidad de años. Y de ahí nuestro éxito. La orientación dura unas 2 semanas. Ahí los reporteros aprenden sobre las prácticas en los mercados, la estructura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la historia de Market News. Todos saben que el 17 de febrero de 1915 se publicó el primer informe en Harmon, Luisiana, y que era sobre las fresas. Todos lo saben. Nosotros les damos un poco de historia sobre nuestras prácticas. También les entregamos el folleto del Market News Handbook y les impartimos cualquier otra capacitación que pudieran necesitar. Tenemos cursos específicos generales, otros en línea, otros se dan de manera individual como parte de su plan de formación. Luego tenemos la operación de computadoras. Muchos de los que llegan a trabajar prácticamente son analfabetos en computación. Y no todas las computadoras son iguales. Unos pueden utilizar programas diferentes, bases de datos diferentes, etcétera. Así que nosotros impartimos 1 semana de capacitación en este tema, enseñándoles cómo accesar Internet, cómo transmitir datos, cómo reiniciar el sistema, cómo subir información al sistema de información de mercados, etcétera. Luego impartimos 2 semanas de capacitación sobre aspectos administrativos, cuáles son las funciones en la oficina, los informes semanales, anuales, periódicos, los formularios administrativos, mantenimiento del equipo. Todo esto se da en estas 2 semanas. El siguiente paso es sobre la preparación de los informes de mercado. Para esto ocupamos unas 30 a 40 semanas. Durante este periodo el reportero nunca va a ir a un mercado solo. Siempre va a estar acompañado de un reportero con experiencia. Una vez que termine esto, se le hace un examen y si lo pasa, puede estar en capacidad de preparar informes solo. De lo contrario, recibe más capacitación. O lo mandamos a la casa, dependiendo de qué tan bien o malo sea su desempeño. El quinto paso es el punto de embarque. Este es la oferta. Cómo reportamos desde diferentes áreas. Por ejemplo, no trabajamos con la oferta en todo el mercado mayorista. Esto lo hacíamos en el pasado.
Este punto es muy importante para nosotros porque nos dice qué es lo que viene de cada área de producción, etcétera. Entonces él tiene unas 2 a 4 semanas para conocer ese aspecto del sistema de información de mercados. El paso 6 es el reporteo de mercados, pero todas las entrevistas se realizan aquí, es la parte terminal del reporte de mercados y en puntos de entrada, Miami, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Entonces, en total tenemos 45 a 65 semanas. Usted puede observar qué tan importante es esto para nosotros y el tiempo y esfuerzo que le otorgamos a esto. Y se debe a que una vez que usted tenga un buen reportero que recolecte datos precisos, todo el resto pasa. Si usted recolecta datos malos, no importa el sistema de discriminación que usted tenga, el análisis, lo que salga va a ser basura, para decirlo de un modo. Una vez que usted esté seguro de que los datos que recolectó son datos fidedignos, son buenos, el resto podría estar mal por el análisis, etcétera, por otros factores, pero usted va a saber o va a poder, si usted asegura que todo se hace bien en el campo, el resto va a fluir. Si los datos, ya como dije, son malos, el resto va a reflejarse de la misma manera. En un CIMA, el esfuerzo debe concentrarse en la recolección de datos y en el reportero. No importa lo que la gente diga, yo sé de un hecho que la mayoría de la información de mercados, de los sistemas, los salarios, etcétera, y los reporteros son el punto más bajo de la escala y realmente no se aprecian tal como se debería. Y esto concluye la parte de mi primera presentación. Así que si tienen preguntas, porque tenemos 15 minutos, no sé si Frank, eso es lo que usted quería cuando usted me pidió el tema, ¿verdad? Era el tema que usted quiere que yo elaborara. Participación del doctor Palmer, en esta ocasión con la charla de recolección de datos y metodología y factores claves.
Gracias. After a brief break, you're going to hear my voice again. Después de un breve descanso, receso, van a volver a escucharme. Esta presentación le brinda el punto de vista del gerente. Cuando he hablado de recolección de datos, tengo otras presentaciones que son para reporteros, pero esas presentaciones son más específicas y detalladas. Estos son temas generales que ustedes como gerentes deberían recordar con respecto a la colección de datos. Ya he mencionado a varios y me voy a repetir. Seguro ustedes van a ver que ya estos son temas repetidos. Voy a darles ejemplos de ciertas situaciones, eso sí. No obstante, quiero que ustedes sepan que esta presentación no es desde el punto de vista de un reportero de mercado, que si yo le presentara esto al reportero de mercado, daría otro tipo de presentación, las técnicas que voy a mencionar, pero entraría en más detalle de cómo manejar el informante que se realiza en el mercado, qué tiene que observarse en el mercado, etc. Aquí le voy a brindar consideraciones generales que ustedes como gerentes deberían manejar. Y también, tal como les dije anteriormente, muchos de esto ya lo han escuchado anteriormente. Entonces, recolección de datos es el nombre de mi presentación y el objetivo es aprender técnicas claves y estrategias para ayudar a asegurar que la colección de datos, que es la parte más crítica de un CIMA altamente exitoso y con gran desempeño, se realiza bien. Es un sistema que se realice y se desempeñe bien. El enfoque es el hecho de que la recolección de datos es tan clave para el trabajo del CIMA que fallar en esta parte de colección de datos es fallar en todo el proceso de proporcionar transparencia a los mercados agrícolas. Esto no se puede expresar de otra manera. Y el propósito, recolectar información precisa y oportuna, es la función esencial de un sistema de información de mercado. Yo coloqué esencial en amarillo para resaltarlo, obviamente. Este es el lema del reportero. Terry mencionó esto, y debería ser obtener la información. Obtener información correcta y diseminar la información. Es algo muy esencial. Obtenga la información, obténgala correctamente, obtenga la información correcta y disemine la información. Componentes claves para considerar: capacitación es muy importante en la recolección de datos. Si usted no capacita a un reportero bien, usted no va a obtener información fidedigna. Manuales, libros, deberían haber guías y manuales para este propósito. Es la única manera de enseñarle a un reportero y otro lo mismo. Si usted no tiene algo estandarizado, no van a aprenderlo. Un diccionario funcional, tal vez no se entiende bien el término, pero lo que yo me refiero a esto como una lista de todos los productos que usted cubre, lo que usted maneja, y las distintas variedades, tamaños y etcétera, las características de los productos cubiertos en su institución, tal vez fotografías, áreas de producción, origen, etcétera. Entonces, un diccionario funcional se refiere a esto y va de mano con el manual. El manual es más como qué utiliza usted para recolectar datos, cómo lo hace, los términos, en qué momento se realiza la investigación, etcétera. El diccionario funcional es más sobre los productos que usted cubre. Una lista de contactos. Mencionamos esto anteriormente y lo reitero, es una de las mejores prácticas que existen. Cada información de mercado, cada CIMA debe tenerlo y debe mantenerlo confidencial. No lo comparta con nadie.
las personas les gustan llamar y indagar, decir, había su reportero de pepino, dígame quién vende pepinos, si usted puede compartir su lista conmigo. No, imposible, eso es para uso interno, así que mantenga esta lista confidencial. Logística y equipo. Ya he visto este tema, he visto varios problemas con respecto a este tema, en mis viajes a Serbia, a Centroamérica, África, etcétera. Cada vez que surge un problema de logística, el reportero no puede llegar al mercado, no tiene transporte. Esto refleja un sistema negativo de información de mercado. Si usted también tiene equipo malo, no tiene un buen sistema, eso también refleja negativamente, no va a incentivar al reportero a hacer o desempeñar su trabajo bien. Así que la logística del equipo son factores importantes a considerar durante este proceso de intentar recolectar datos como un sistema de información de mercado. Y hoy en día las cámaras digitales son claves, así como otros dispositivos, teléfonos celulares, etcétera, son de gran utilidad en la oficina. Estos pequeños dispositivos son grandes aportadores de información y todo el mundo debe tener una a mano, porque una fotografía dice 1000 palabras, dice una mejor historia que cualquier otro tema escrito. Entonces, fotografías complementan bien el trabajo del reportero. Una vez vi esto, tal vez usted puede con la fotografía ver físicamente qué es lo que se vio en un país y cómo compararlo con el mismo producto en el país de uno. Entonces, una fotografía es muy útil. Ahora estoy hablando español, Dios mío, Spanglish. Gayatri mencionó esta parte anteriormente y vamos a mencionarlo también, la importancia de información de mercado, información precisa, y es un rol importante en estabilizar mercados. Juega un rol significativo en la estabilidad del mercado. Cuando usted no tiene información de mercado, usted no sabe cuáles son los precios, no sabe dónde está el inventario, no sabe qué está ocurriendo con ciertos productos. Generalmente hay una abundancia de producto en la zona de producción, pero en otras áreas tal vez se carece este producto, o quizás haya un precio más alto del mismo producto. Una vez que usted maneje información sobre los inventarios, los precios, etcétera, el mercado se puede estabilizar y nivelar. Ya mencioné esto, ayuda en el flujo de productos. Si en una zona hay mucho del producto, otra zona hay menos, etcétera, esto afecta la estabilidad. Brinda al productor, al transportista, al detallista, al servicios, hablamos de la transparencia de todos los involucrados en el proceso. Los informes utilizados para desarrollar, los informes se utilizan para proveer planes de producción y mercadeo a largo plazo dentro de la industria. Los reportes se utilizan en establecer, en resolver todos los reclamos de transporte. Los reportes se usan en el litigio entre litigantes. Por ejemplo, si hay una disparidad de precios y una controversia surge, el reporte se utiliza como prueba. Técnicas para recolección de datos. Tenemos lo que llamamos el precio de solicitud, porque si usted lo estudia bien, el precio, este precio que se pide, que se solicita, no es el precio del mercado. Yo estoy pidiendo ese precio. Un mercado se crea cuando usted realiza una venta. Y es cuando el mercado se desarrolla, se crea. Yo puedo pedir $2 por algo, y si no vendo ni una unidad de ese producto, entonces no he creado un mercado todavía. Entonces, lo que estoy preguntando
es que hay que quiero que retengan la información de que, o que recuerden que este precio inicial que tal vez se solicita no es el precio del mercado. He escuchado sistemas de información de mercados que realizan su investigación por la mañana. El mercado se abre a medianoche y los precios se establecen allí. Eso no es lógico porque no se ha creado el mercado aún. No ha ocurrido ninguna transacción, no se ha vendido ningún producto a esas horas y entonces si nada se ha vendido, aún no hay un mercado establecido. Hay que entender ese concepto. Entonces el mercado se abre a medianoche, usted va a las 5 de la mañana, todos sus informantes preguntan, ¿usted por cuánto vendió el producto? Yo vendí 100 cajas de esto a tal y tal precio, vendí 50 al otro precio, entonces entonces ahí usted ya tiene una idea, o vendí la mayoría de mis productos entre 5 a 7 dólares, pero usted lo vendió. Si él le dije, estoy pidiendo, ese es el precio, hay que distinguir entre esta diferencia. Porque los mercados se crean hasta que la transacción sea completada. Pero esto es una técnica de recolección de datos, obtener un precio de pedido. Escuche las transacciones. No escuche solo a una persona. Si usted oye solo a una persona, no tiene oportunidad para... Por ejemplo, si soy un productor y vendedor, tengo 100 cajas y usted viene, mientras que yo he vendido 5 cajas y yo pensé, y son mis primeras ventas, entonces yo quiero que las personas compren mi producto, entonces vendí el producto a 5 dólares. Solo estoy escuchando esa transacción, pero después, una hora después, observo que muchas personas están llegando a comprar mi producto y yo dije, esto va demasiado rápido. Entonces voy a alzar el precio, voy a venderlo a ese precio. Escuché solo una transacción, 5 dólares, pero pude haber vendido 90 o más a 8 dólares. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el mercado allí? Si yo solo escuché 5 y los 8, ¿dónde se fueron? Entonces, una vez que usted entrene a su informante para que le diga a qué precio vendió y qué vendió, cuando usted llegó, cuando el vendedor había vendido la mayoría de sus productos, sí, yo vendí, tal vez dice, de entre 5 a 8 dólares, pero las cosas estuvieron increíbles y entonces pude alzar el precio. Entonces, tengo que reportar que de 5 a 8 dólares, pero la mayoría 8, porque más del 50% de mi producto se vendió a 8. Esa es otra historia. Entonces, escuche a los informantes con las transacciones y esto le da una buena indicación, pero tampoco es la mejor manera de establecer los precios. Correos electrónicos y faxes de hojas de precios, eso le puede ayudar a entender qué fueron los precios de venta, los de oferta, y que usted tiene confianza en la información que se le envía, usted conoce ese contacto bien, ahí puede ser útil. Es una buena técnica también para aplicar. Y eso es lo que yo prefiero, personalizado, entrevista o información telefónica. Esto tiene varios factores en juego aquí, digamos, se utiliza el lenguaje corporal, tal vez es una persona que siempre le dice el precio más bajo de lo que realmente es o más alto, pero usted tiene su entrenamiento para llegar a un rango, entonces usted intercambia información de una manera personal y logra más precisión. Si el vendedor dice, vendía 12 dólares, y usted dice, no, ya hablé con otros hoy y me dijeron que es de 8 a 10, no 12. Bueno, estoy vendiendo a 12 porque mis productos es nuevo, es una nueva variedad, es mejor. Entonces, el vendedor le da una explicación. Entonces, escuchar transacciones, precios de oferta no son las mejores
los mejores métodos. Pero la entrevista personal, una vez que usted haya entrenado a su informante, le va a dar el máximo valor. No importa lo que otros digan. Llevo 24 años trabajando en esta área y nadie me ha dicho lo contrario. Y el sistema de información de mercado, tal como lo realiza la USDA por más de 95 años, esto es como lo hemos hecho y ha funcionado bien. Entrevistas personales, siempre hay que pensar en el volumen de transacciones. No mencioné ese detalle, entonces vamos a hablar de la entrevista. Hay que entrevistar a todo el mundo, los grandes, los pequeños, los medianos. Y yo escuché que en algunos países tienen que utilizar solo 3 precios. En otros países son 13 precios. Eso es utilizar precios, robar precios. Un reportero de mercado debe poder investigar, utilizar el arte de la información para investigar el mercado. Una vez que el reportero haya indagado y haya obtenido el precio que él piensa que es justo, entonces ahí se determina, basado en su investigación, el precio. Pero no es un modelo matemático, porque si usted utiliza un modelo matemático, cada día los orígenes cambian, los inventarios cambian, las personas que tienen los productos cambian. Entonces esto no es una fórmula matemática, hay que aplicar técnicas. Por eso es un arte, yo pienso, obtener la información. Entrevista a todo el mundo que pueda. Muchas veces es difícil lograrlo, pero esa es la recomendación. Por ejemplo, las personas que son los intermediarios deben entrevistarse. Si reciben un producto del que lo produjo, entonces usted le puede preguntar, ¿qué paga usted por ese producto? Y ella obtiene más información que le ayude en su investigación. Esto es algo que no muchos países realizan. No es algo común, pero pienso que debería ser. Cada producto es un mercado. Yo escuché que, por ejemplo, que el precio de la canasta básica se utilizan aquí, por ejemplo, en Costa Rica. Vamos a analizar esto, pero deberían pensar en el origen, el grado, el tamaño, la calidad, toda la información posible con respecto al producto. Si yo cultivo, por ejemplo, digamos, frambuesas, y esto no es algo que reportan los demás países. Por ejemplo, Canadá lo debe reportar, los Estados Unidos, no muchos países lo reportan. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, que esta persona cultiva frambuesas y hay varias personas que venden frambuesas. ¿Y por qué no se reporta ese precio? La persona que vende o cultiva las frambuesas es muy importante para él o para sus personas. Entonces, ¿por qué hay que limitar los precios al precio de la canasta básica? No hay que hacer eso. Siempre siento que un sistema de información de mercado debe ayudarle a todos los productores, no solo a aquellos que tienen grandes productos. De hecho, en un CIMA, el gran valor es cuando se reportan esos productos que realmente son escasos, que no son comunes. Y por eso cuando vamos al gobierno, ellos nos apoyan porque somos la única fuente de información sobre el producto y ellos tienen préstamos y ellos cultivan y ellos pagan impuestos y usted puede seguir. La información de mercado debe cubrir toda la información del mercado y no solo los productos más grandes y considerados los más importantes, pero sé que es difícil lograr esto. Pero hablemos de una situación ideal. Aspectos a considerar. Agregar valor a sus contactos. Este es otro tema. Si usted va al mercado, no solo debemos llegar y preguntar, indagar. Es difícil cuando usted da información, llega un punto que
que si alguien, que va a decir el informante, este tipo viene a tomar información, por 15 minutos me interrumpe el día, ¿y qué voy a ganar yo con esto? Bueno, pero hay aspectos que usted debe tomar en cuenta para agregar valor a sus contactos. Si usted es preciso, ellos van a tener mucha confianza en usted y le va a decir el precio correcto. Entonces, de esta manera usted puede agregar valor a sus contactos. Sea preciso. Si usted es simpático y conversador, les pregunta sobre la hija, el hijo, la esposa, el equipo de fútbol, ellos van a establecer una relación con usted y van a ayudarle. Si usted los ve tal vez deprimidos, usted pregunta, ay, ¿qué le pasa? Porque está triste. Ay, hoy es hay que crear una relación. Y eso es muy importante para cualquier aspecto de la vida, especialmente en el trabajo con la recolección de datos. Las primeras impresiones deben tener mucho valor y eso es muy importante para los reporteros nuevos. Sepa qué afecta el mercado en las zonas de producción, si es relacionado al clima, si hay una protesta, qué está ocurriendo en Chile con el volcán. Hay que conocer la información del país, de la zona que usted visita, qué está pasando con las cenizas en Argentina. Todo eso es información útil cuando usted visita a sus informantes. Si usted está obteniendo manzanas o peras de Argentina o Chile, pensaríamos, ¿cómo va a afectar esto el inventario? Entonces hay muchos tipos que compran manzanas de Chile. Yo les diría que el inventario podría reducirse en unas semanas porque no se puede cosechar, o la calidad podría ser afectada porque la ceniza está cubriendo la cosecha. Entonces estos son temas que son importantes para la recolección de datos, son detalles. Muestre que a usted le importa, que usted está interesado en él. Si hacen una pregunta, responda rápidamente. Si usted llega a su negocio y él está vendiendo a alguno de sus principales compradores, usted no va a interrumpirlo y pedirle un precio. Espere que la transacción se realice, vaya a otra persona, regrese después. Usted no quiere molestarlo. Es mala educación hacerlo porque su negocio es vender y usted le ayuda a él, pero ellos les ayudan a usted, reportero, y no tienen que hacerlo. Entonces tenga mucho respeto por el informante. Recuerde que usted no va a imponer su presencia ante él. No es recomendable. Hay que crear confianza, hablamos mucho de este tema. Y la manera más fácil de hacer esto es mantener la confidencialidad y la información confidencial. Si usted va a divulgar algo, hágalo de una manera agregada. Si él le pregunta cuál es el precio de las manzanas, bueno, yo escuché, me dijeron, dele el rango. Él no va a decir, no diga López lo vende a tanto, fulano lo vende a tanto. Eso no se hace. Estaba delante de mí. Bueno. Mantenga la privacidad, agregue valor a su contacto, muéstrele qué está ocurriendo en las áreas de producción. Por ejemplo, si la lechuga subió en California, infórmele. Usted sabía que en California el precio de la lechuga subió. Tal vez él no quiera venderlos a un precio tan bajo, o si el precio bajó y tiene muchos, tal vez usted le quiere decir, rebaje sus precios, están muy altos. Entonces puede intentar ayudar a los informantes. Es una situación de doble sentido. Me gustan esas consideraciones generales. En una oficina, las personas que son responsables por los informes son los supervisores. Y él debe confiar plenamente en que el reportero está haciendo su trabajo como debe. En algunas oficinas hay más de un reportero. Y en
En las oficinas, en otras oficinas hay un solo reportero y es el mismo supervisor. Si tienen dudas y no pueden verificar, lo mejor es no incluir la información. Si hay los datos malos, no sirven de nada. Ya hablé un poco de esto antes. Deben tener suficientes ventas para reportar el precio de un mercado. No pueden dar nada más el precio de oferta o escuchar una sola transacción y pensar que ese es el precio. Deben contar con suficientes datos y sentirse cómodos con la investigación que realizaron para reportar ese precio. Y ese precio representativo, esto es un poco extraño. Esta es como una anécdota que tengo. Si ustedes investigan y si no han llegado a establecer bien el mercado en un producto específico, ustedes no se van a sentir cómodos, y mientras se sientan incómodos deben seguir investigando en la fuente del producto, deben examinar el producto, deben hacer muchas otras cosas, porque como reportero de mercado, si usted está haciendo bien su labor, una vez que investiguen, ustedes van a saber hasta cierto grado, con cierto grado de certeza, qué es el mercado. Por eso digo que esta labor es un arte. Esto es algo que tiene que ver con la confidencialidad. Para algunos productos tal vez solo tengan unos pocos vendedores. Si hay menos de 3, no pueden reportarlo porque van a tener problemas de confidencialidad. Con 3 precios no se puede ver bien cuál es el precio, quién le dio porque uno le dio un precio y otros le dieron otro precio. Si ustedes van a obtener el precio de un comprador, eso también les puede ayudar. Pero deben tener por lo menos a 3 vendedores. Esto lo hacemos mucho. Sé que otros no lo hacen. En algunos países como Canadá van a comenzar a hacerlo. Tenemos rangos de precio y tratamos de usarlo lo más posible, porque a veces estos rangos pueden ser bastante amplios. Unos pueden ser de 1 o 2 días o más. A veces se investigan rangos muy amplios, pero debe haber por lo menos un 51% de todas las ventas que se realizan en un mercado. También podría ser 90%, no hay nada de malo en ello, pero deben asegurarse de que estos rangos no sean demasiado amplios, porque así no van a ayudar a nadie. Yo he visto reportes de Japón, por ejemplo, en donde el precio de una naranja la caja es de 190 a $2,000, algo así. Eso no me ayuda en nada, no tiene sentido. Así es que es bueno reducir un poco los rangos. Debemos tener rasgos bastante precisos y por eso no deben ser tan amplios. Deben buscar la simplicidad. Muchos reporteros se complican con esto, con lo otro, pero no, deben mantenerlo todo lo más simple posible. Es bueno también verificar la información, preguntarle a los compradores, a los intermediarios, a los compradores de servicios, porque estos por lo general están bien informados y pueden proporcionarle información valiosa. También hablé de los receptores secundarios. Ellos les van a decir qué es lo que están pagando y esa es otra manera de verificar los datos, de validarlos.
Los inspectores en el mercado, no sé si en algunos de sus mercados tienen inspectores. Nosotros sí, tenemos muchos inspectores y ellos nos ayudan con información. A veces, por ejemplo, para algunos productos nos pueden decir, este tipo me está dando un mal precio para las uvas, algo debe estar malo. Entonces usted va y habla con el inspector y él le dice, sí, yo investigué mucho y tienen mucha fruta deteriorada y por eso bajó el precio, etcétera. Ellos le pueden ayudar mucho, así como otras personas en los mercados que le pueden ayudar, como los gerentes de mercado, etcétera. Ya esto lo mencionamos. Debe ser un buen juez de la naturaleza humana. Ya también les hablé de tener una actitud dictatorial o machista o darse mucha importancia. El reportero debe ser humilde. Esto es muy interesante porque ustedes pueden encontrarse a un informante que siempre les dé precios bajos, pero pero que den información bastante uniforme, homogénea. Y si un día le dan precios bajos, pero otro día les dan precios muy altos, entonces hay algo raro. Todos pueden informarle, pero ustedes deben saber en quién deben confiar, quiénes son. No todos les van a dar la información correcta, porque ellos pueden tener algunos beneficios. Así que ustedes deben conocer muy bien a sus informantes. No deben creer todo lo que les dicen. Una vez que los entiende, sabe de dónde vienen, entonces ustedes pueden utilizar adecuadamente su información. Tengan cuidado con esas situaciones. Cuando alguien maneja productos consignación, es decir, que solamente están obteniendo un porcentaje de las ventas, entonces estas personas les van a querer reportar precios bajos. ¿Por qué? Porque si reportan esos precios bajos, entonces van a decir yo les pago esto porque en las noticias dice que este es el precio, entonces ellos siempre van a querer darles precios bajos. Si ustedes trabajan mucho con productos en consignación y alguien les dice, yo recibí una carga en consignación, usted debe estar consciente de que le van a dar precios bajos porque esto les beneficia. También los dueños del producto, si tienen algún reclamo, les va a dar un precio alto para que el reporte del mercado refleje un precio alto y este individuo puede decir, bueno, en las noticias dice que el precio es de 12, yo se lo estoy vendiendo a 11.50. Deben tener presente esto. Y por eso es importante generar o desarrollar una relación de confianza, porque aunque ya tenemos una cultura de compartir información, estos individuos siempre van a tratar de obtener algún beneficio para ellos. Ya esto lo mencioné. También esto. También ya hablé de los reclamos. Si yo compro un producto que está dañado, yo voy a querer dar el precio alto para que cuando vaya a venderlo, le diría, bueno, yo lo hubiera vendido a tal y tal precio. Bien, ahora deben ser imparciales. No pueden verse influenciados por nada. Simplemente deben reportar la situación en el mercado tal cual es, las condiciones reales. Y aquí me volví a adelantar.
En nuestro sistema y en la mayoría de los sistemas de información de mercados, y creo que hay una excepción, toda la información se da de manera voluntaria. Nadie está obligado a informarnos. Por eso, se debe desarrollar una relación basada en la confianza y deben evitar crear renuencia. Porque si lo hace algún día pueden escuchar o les pueden decir, no, ya no quiero darte la información, ¿y qué pueden hacer ustedes? Por eso digo y sigo diciendo que esto es un arte, que los reporteros deben tener la personalidad adecuada. Si son personas aburridas, por ejemplo, no son muy dinámicas ni extrovertidas, va a resultarles muy difícil obtener buena información. Obtener información de manera voluntaria es lo ideal. Cuando les dicen que les tiene que dar algo a cambio, esto no es bueno. Crear esta idea de compartir la información de manera voluntaria y establecer buenas relaciones con la industria es la mejor manera de hacer su trabajo. Así que ustedes deben tener relaciones cordiales con sus informantes. Una vez más, se debe mantener la confidencialidad de la información. Esto ya lo mencioné, un reportero bien informado que conoce y entiende la industria va a ser muy respetado por los informantes. Si ustedes llegan y se muestran y comienzan a confundir los melones con las sandías, entonces se van a reír de usted. Y los reporteros que fugan o dejan que se escape cierta información van a perder su trabajo o deben pagar una multa de $10,000 en algunos casos. Así que la confidencialidad es de suma importancia. Deben estudiar a sus contactos. A algunas personas les gusta esto, a otras les gusta que llegue a tal hora. A otros les gusta que no comience a hablar de los precios de primera entrada, sino que hablen primero del juego de béisbol de la noche pasada, si Madonna está utilizando pantimedias o no, cosas así. Eso era para despertarlos. Relaciones personales. No tienen que volverse íntimos con ellos, pero sí tener una buena relación de trabajo. Y creo que esta es casi mi última filmina. Y voy a leerla, porque aquí está la palabra esencial y quiero que la entiendan bien. Dado que la toma de datos es la función más básica o fundamental de un sistema de información de mercados y los reporteros de mercado tienen gran parte de esta responsabilidad, los gerentes deben crear las condiciones más favorables para que los reporteros hagan bien su trabajo. Víctor Hugo, yo lo felicito por eso el día de hoy, al igual que al doctor Martínez. Ustedes lo han mencionado, esta es la idea. El reportero es el elemento más importante de la organización y ustedes deben ayudarles a hacer bien o mejor su labor. Si hay diferencias salariales entre los reporteros y los gerentes, bueno, mi jefe tal vez gana un 15% más de lo que yo gano y yo me siento bien. Y trabajamos bien. Y por ejemplo, y yo le doy este ejemplo a todos, él tiene la peor computadora del sistema, pero no la quiere dejar, la entiende. Y nosotros, los reporteros y los otros que estamos a cargo de las otras funciones de toma de datos, somos los que necesitamos tener el equipo más avanzado, más moderno. Yo estoy aquí, él está allá. Él es un buen jefe.
Yo quería mencionar esto, ya lo dije antes, pero estos son elementos que los gerentes deben tomar en cuenta y están relacionados con la toma de datos. La rotación de personal, la mala capacitación o la falta de capacitación, la falta de fondos, los salarios bajos, esto lo acabamos de mencionar, y los horarios de trabajo. Los horarios son algo difícil porque no hay nada que hacer al respecto. Los informes se realizan en la mañana, pero algunas personas, bueno, cuando van a entrevistar a alguien para que sea reportero del mercado, llévelo al mercado, no lo hagan que venga a su oficina para entrevistarlo a las 9 de la mañana. Llévelo al mercado, ahí es donde ellos van a trabajar. Que conozcan el horario. Eso no lo tienen que esconder, porque si no les gusta, no van a aceptar el puesto. Créanme. Y eso les va a ayudar muchos esfuerzos de capacitación, muchos dolores de cabeza. Y con esto, les digo gracias y espero que se hayan entretenido. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su gran experiencia como reportero de mercado y por ser eficiente en el uso del tiempo y ahorrarnos 15 minutos antes de ir al receso. Y debido a eso va a tener que, bueno, primero también darle el punto jocoso Palmer, ¿verdad?, a la presentación. Pero debido al ahorro del tiempo va a tener que pagar una penitencia. Y esto es que vamos a hacer una ronda de preguntas antes, ¿verdad?, para el doctor Palmer antes de irnos al receso. Y esto lo hemos programado para tener 15 minutos de preguntas a las presentaciones relacionadas con el doctor Palmer. Así que los que tengan preguntas, por favor, levanten, no olviden levantar su letrero. Y vamos a comenzar con... Aquí así, Blanca. Okay. Vamos a hacer las 4 preguntas, las 4 personas que están ahorita. Comenzamos con Blanca Berneros. Fernando, felicidades por tu presentación. A mí particularmente este tema me parece muy importante. Creo que en el caso de México y probablemente en otros países es un tema que a veces descuidamos. Nosotros lo hemos tratado de rescatar, lo queremos estimular, pero sí es un tema, pues además difícil y esencial. Difícil porque en el caso de México a nosotros los encuestadores o los entrevistadores de mercado son los que están en la base de la estructura salarial. Es la gente que menos gana y es la gente a la que a veces también recibe el menor reconocimiento por los logros que se alcanzan con el sistema de información ya en su conjunto, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es con respecto a la primera participación que tú tuviste y mencionabas lo de la canasta de productos, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio que ustedes utilizan para seleccionar la canasta de productos? ¿Es el mismo para cada punto de cotización? Es un poco lo de las flores que te dijeron los usuarios, ya no queremos flores rojas, ahora la flor que necesitamos es otra, ¿no? Pero bueno, ese es un criterio que uno puede utilizar para hacer tu selección de canasta de productos, que no necesariamente sería el mismo criterio para el resto de los puntos de cotización. A lo mejor en el norte de Estados Unidos quieren el rojo y en el sur ya no lo quieren, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que se utiliza? ¿No es un criterio estándar para todos los puntos de cotización? No, it is not. No es, no lo hacemos, no es así. Siempre pensamos que lo que está en el mercado es porque alguien lo cultivó y alguien lo está vendiendo y alguien debe tener una idea de en cuánto vender este producto. Así que no tenemos una canasta de productos básicos. Si tenemos más de 3 vendedores, lo reportamos. Si tenemos 2, no lo reportamos, tal vez, pero sí pedimos la información y lo mantenemos. Y lo tenemos presente y lo compartimos con algunos productores de estos productos que podrían necesitar esta información, pero siempre deben pensar en quién está cultivando este producto y de qué manera
usted le va a ayudar. Él necesita tener una idea de cómo vender su producto. Debe hacer cuentas para ver si él va a ganar algo al sembrar determinado producto. Debe tener una idea de en cuánto se va a vender o en cuánto se está vendiendo ese producto. Así que no tenemos nada fijo. En cuanto al ejemplo de la rosa, hay algunos productos que ya no se utilizan en la industria. Los mangos, yo recuerdo el caso de los mangos en Costa Rica, cometió un gran error, que cultivó mucho mango amarillo y a la gente le gustaba el mango amarillo, así que se reportaba el mango amarillo, pero ahora los mangos rojos son los más populares. Si ven la piña, por ejemplo, en el pasado muchas de las cotizaciones eran con la piña verde cayena, no con la dorada. Y el mercado ha cambiado. Ahora hay nuevas variedades. Los consumidores prefieren algo diferente. Así que el producto está ahí. Y si el producto está ahí y tenemos suficientes cotizaciones, suficientes precios, lo reportamos. Pero no se trata solamente del producto, sino del tamaño, el contenedor, el origen, la calidad. Incluso si está en buenas condiciones o es de mala calidad, esto lo reportamos porque alguien necesita ese precio. Y si se está vendiendo suficiente producto, el número 2, el 3, entonces hay un mercado porque se está vendiendo. Alguien lo vendió en un precio dado, entonces usted lo reporta. Como les dije, un mercado se crea cuando se vende algo. Si algo se vende es porque alguien lo sembró, y si alguien lo sembró, alguien necesita la información. Esa es la idea más o menos. ¿Le respondí? Víctor Buccelli. Muchas gracias, doctor Palmer, por su presentación. Yo concuerdo plenamente con Blanca en el sentido y con usted, doctor Palmer, en el sentido de que la parte más importante, el pilar de todo sistema de información, son esos caballeros. Nuestros investigadores, prefiero llamarlos investigadores en realidad que reporteros. Sobre eso nos basamos, sobre el trabajo de ellos día a día en su área. Y también otro de los puntos principales después de haber implementado el sistema es la capacitación permanente. Y eso de tener a nuestros supervisores en campo haciendo la tarea de oxigenar el sistema, motivar, etcétera, etcétera. Y sobre la base de eso, doctor Palmer, quería quizás un poco más de precisión en base a la experiencia larga en el campo de recolección, y tiene que ver con unas definiciones que dio al precio usual. Es difícil en realidad para un reportero o un investigador de buenas a primera o llegar a identificar cuál sería ese precio usual. Hay quizás algunas recetas allá de cómo empezar con unos buenos tips a los reporteros de qué hacer para capturar ese precio usual. Esa es una de las preguntas. Otra de ellas es sobre el horario de los reporteros. En su experiencia, debería haber una flexibilización en términos administrativos a los reporteros de mercados mayoristas, porque generalmente son estos muy temprano en la madrugada o 12, 1 de la mañana, dado que los administrativos de los países a veces dicen, bueno, ¿y por qué tiene qué corona tiene para darle que se vaya al mediodía ya a descansar a la casa?
Entonces, claro, uno tiene que pelear incluso a veces con ese tipo de callos mentales de los administradores. No sé cómo lo lograron manejar ustedes allá en Estados Unidos con respecto a eso. Gracias. Bueno, me estoy volviendo viejo, se me olvidó la primera pregunta. Vamos a responder primero la segunda pregunta. En cuanto a los horarios, nosotros trabajamos 8 horas. Si llegamos al mercado a las 5 horas, entonces ahí comienzan las 8 horas de trabajo. A veces trabajamos más los lunes, los precios se vuelven locos, cambian mucho, así que trabajamos incluso hasta 12 horas. Pero los martes ya no tenemos que hacer una investigación tan exhaustiva, así que trabajamos 6 horas y tal vez los miércoles otras 6 horas. Así que los reporteros trabajan la cantidad de tiempo correcta. No se les da ninguna ventaja porque trabajan con horarios un poco extraños. Pero sí, trabajan unos 40 horas a la semana. En la medianoche, la mayoría de los mercados abren sus puertas. Y yo no creo que de medianoche a la 1 o 2 de la mañana usted vaya a obtener el 20% de las transacciones. Si quieren tomar datos sobre los precios a la 1 de la mañana y luego precios con el 10% de las transacciones, en realidad no está haciendo una buena cobertura del mercado. En mi experiencia yo he visto que la mayoría de las transacciones tienen lugar de las 3 a las 5 o 6 de la mañana. Y si la mayoría de las transacciones tienen lugar a las 5 de la mañana y usted llega a las 5 y el reportero está bien capacitado, él ya va a estar haciendo algún tipo de investigación para ustedes. Les va a dar el rango de precios, les va a dar alguna información de manera que si usted llega ahí a la medianoche usted no la tendría. Les podría decir, por ejemplo, hay muy poca lechuga en el mercado y se está moviendo rápido. Los precios están subiendo muy rápido, pero si usted va a la 1 de la mañana y no ha habido muchas ventas, entonces no se tiene esta información. Usted lo entrena para que haga parte de su investigación. Él podría tener para las 6 de la mañana o 5:30 40, 50 transacciones y esto le da más valor a la información que le va a dar a usted. Y esta información le va a generar más confianza. Algunos países hacen 2 rondas. Creo que no hay nada de malo en hacer 2 rondas. Porque ellos son los que hacen la segunda y tal vez esa es la que tenga más valor. But the tips. Es difícil, pero bueno, pautas, a ver, es algo extraño. Si uno está siguiendo a alguien por 30 semanas, si le gusta el trabajo, usted le debe gustar para poder seguir a alguien por 30 días, solo para ver lo que está haciendo y tratar de aprender. Uno sabe cuáles son los grandes vendedores del mercado, los grandes productores. Uno sabe con ciertos productos cuáles son los más importantes, cuáles son las personas más importantes relacionadas con el producto, quiénes son los que mueven. Entonces, hay indicadores claves para estos detalles y esto le va a ayudar. Si el mercado cambia, o si algo cambió de un día para otro. Algunos días, no me gusta decirlo, pero llega un visitante y usted no puede lograr que se vaya y usted tiene que tal vez reportar esas personas, las pocas personas que son claves, y no se hace un reporte exhaustivo, pero no se puede hacer muy a menudo porque primero
hacen anuncios sin anunciar al mercado. Yo hago eso. Si no he visitado a todos los vendedores, ellos van a decir, van a cantar, me van a decir, Fernando no ha venido hace 3 semanas, 2 semanas. Tal vez un día que no venga no importa, pero 2 días que falte va a ser notorio para los informantes. Y algunos de ellos quizás no le importen los precios en ese momento, porque usted ya tiene el formulario establecido, el precio establecido. Usted va solo de rutina porque quizás necesita el informante, lo podría necesitar en otra ocasión. Entonces sí hay mercados inmensos como la Ciudad de México y tienen reporteros, muy pocos reporteros en el DF, pero quizás sea uno de los mercados más amplios, si no cubren muchos productos, cubren 100 productos, ni 100, menos me parece, y eso es fácil de realizar. Tenemos reporteros que cubren 1.400, 700 a 1.400 productos, precios en un día, pero uno hace una investigación de 3, 5 horas y es difícil. No hay algo, no existe el hecho de ir al mercado y tal como le digo, es un arte. Cada mercado es distinto. Yo recuerdo en Ecuador, uno no podía utilizar nada del gobierno, usted no puede identificarse, usted no puede identificarse como parte del gobierno como reportero, pero a lo largo del tiempo usted los educa, les explica qué está haciendo, su importancia, las ventajas de establecer los precios y les da valor. Entonces ya llegan a entender. Cuando ellos pueden ganar de algo que usted les dice, van a estar muy agradecidos con usted. No sé si eso responde a sus preguntas. Cada mercado tiene sus idiosincrasias, tiene su propia personalidad y es difícil realmente especificar el tema. Pero si usted sigue estos detalles que le mencioné, yo creo que a usted le va a ir bien, va a asegurarse de que todo fluya. Aunque en algunos lugares se sabe que el mercado es difícil. Alguien me dijo que en Guatemala es difícil, Mauricio dice que en Nicaragua es difícil también, entonces no son lugares que no he visitado, me gustaría tener esa experiencia. En El Salvador me decían que era difícil también, pero una vez que llegué no me pareció que ese fue el caso. Así que... Due to time constraints, it's almost 4 o'clock. We're going to have our break. We will end our Q&A session here. So we ask those of you who have your identification badges turned over, just jot down your questions and we will answer your questions during our Q&A session tomorrow at 9:15 in the morning. Thank you. Now we will have our recess or coffee break.